Hola, ¿qué tal, queridos escuchas? Espero se encuentren muy bien. Estamos en un nuevo episodio al que he titulado Reflexiones sobre el acto de mentir y nos fue solicitado por una suscriptora que, bueno, tiene una persona muy cercana que utiliza la mentira demasiadas veces para dirigirse hacia ella y bueno, no sabe cómo abordar esta situación en su vida porque no quiere enfrentar la situación y porque nunca pensó que alguien tan cercano a su persona fuera capaz de entrar en esas controversias. Como primer situación quisiera comentarles que usualmente en nuestros episodios se genera un guión de trabajo, el cual pues es narrado a través del canal siguiendo una pauta, una línea muy bien delimitada y tratando de aportar algunas intuiciones referentes al tema. Sin embargo, también existe la posibilidad de ir pensando conforme va avanzando el tema, es decir, improvisar un poco, pero más bien yo me apegaría a la idea de el filósofo estadounidense Gary Snyder, quien llama a otra forma de pensamiento el pensamiento salvaje. Y este consiste en seguir un camino de reflexión fuera de los métodos convencionales, donde, como ya dije, puedes valerte de la improvisación y de las rutas libres del discurso según lo vayas trabajando en tu pensamiento segundo a segundo. Entonces, a partir de este método, que es un no método, vamos a intentar dilucidar, ofrecer algunas intuiciones respecto a lo que es el acto de mentir. Y con la intención de poder ayudar a nuestra suscriptora a entender un poco esta situación que le acontece. Y vaya, yo creo que a todos nos pasa el poder estar, o el más bien, el padecer que a veces la gente miente, que a veces la gente utiliza la mentira para dirigirse hacia nosotros y obtenga algún provecho o evite alguna consecuencia. Espero que el tema les ayude a todos y bueno, vamos a intentar hacer esta reflexión. Primero quiero decirles que mentir implica por definición la verdad. Es decir, la mentira es un ocultamiento de la verdad. Y este ocultamiento pues es hecho por alguien bajo ciertos propósitos. Creo que eso lo entendemos todos. Ahora, a algunos les parecería correcto que se dijera aquí qué es la verdad. Sin embargo, es una lucha un poco complicada ya que a través de toda la historia de la filosofía, pues los pensadores, los filósofos han intentado responder a esta pregunta. Y en ese sentido hay muchas corrientes, hay muchas posturas respecto a lo que es la verdad. Algunos mencionan que la verdad es una cierta coherencia entre las ideas, entre ciertos argumentos, entre ciertos objetos de la realidad. Otros mencionan que la verdad es una suerte de correspondencia de las proposiciones o enunciados que utilizamos para describir ciertos estados de cosas y cómo los objetos del mundo real se corresponden, valga la repetición del término, con esas proposiciones, con esos enunciados. Hay otras posturas que dicen que la verdad pues se desvela a sí misma conforme se practican las acciones cotidianas del ser humano. Es decir, podría ser una verdad pragmática. No hago justicia a estos términos ya que tienen una larga extensión que los explica y que los soporta.
y bueno, no podría dar todas las bases de cada uno aquí. La intención de mencionarlos es decir que hay distintas posturas, distintas argumentaciones, distintas formas de darle base al concepto de verdad. Muchas de ellas lo consiguen de manera afortunada y nos dan una guía de cómo entender este concepto, el de la verdad. Yo te invito a que hagas el ejercicio de pensar qué es la verdad, qué implica una serie de cosas para que se les pueda llamar verdaderas. ¿En qué momento puedes identificar cuándo algo es verdad y cuándo no? Pero ese ejercicio quisiera que tú lo hagas desde tu individualidad y que veamos hasta dónde puedes llegar por ti mismo. Yo creo que vas a obtener muchos beneficios de pensar por ti mismo o por ti misma, como en este caso nuestra escucha. Entonces regreso al término que nos ocupa, que es mentir. Mentir implica el ocultamiento de la verdad. Pero, ¿quién miente? ¿Nos mienten las personas? ¿Nos mienten los objetos? ¿Nos mienten las ideas? ¿O quién nos miente? Si me permiten, quien nos mienten son las personas, porque la mentira, además de ser un ocultamiento de la verdad, también es una intención. Y aquellas personas, perdón, mejor dicho, y somos los seres humanos quienes imprimimos una intención a nuestros actos. Entonces, aquellos que mienten siempre son personas, pero ¿qué tipo de personas son las que mienten? Creo que si nos ponemos a reflexionar un poco en cuáles son sus motivos, podremos entender más o menos qué tipo de personas son las que mienten. Tratando de ahondar un poco en este sentido, creo que los motivos que obligan a una persona, la orillan o la invitan a mentir son infinitos. Es decir, cada persona que ha llegado a mentir tiene un motivo muy personal y en realidad todas las personas hemos mentido en alguna ocasión. Hemos mentido intencionalmente, quizá también hemos mentido sin que esa sea nuestra intención y quizá también existiría una tercera forma de mentira que sería la omisión, el no decir la verdad, sin necesariamente enunciar una mentira. Entonces, en mi experiencia, las personas que me han mentido lo han hecho porque necesitan sacar una ventaja de mí. También lo han hecho porque quieren ocultarme una verdad, para que yo no pueda actuar en consecuencia a esa verdad. También me han mentido con una falsa ilusión de querer evitar un daño hacia mi persona o simplemente de no hacerme entrar en una situación desagradable. También me ha mentido gente que me quiere dañar. Es decir, podría ser esto algo diferente a el querer obtener una ventaja de mí, que no necesariamente el que quiere obtener una ventaja de mí me quiere dañar. También miente la gente que tiene ciertas necesidades. No sé, te puedes encontrar a alguien en la calle que tiene muy bajos recursos y te dice que su hijo, su mamá o cualquier otro de sus familiares acaba de morir. Y por ello ha salido a la calle a obtener recursos a través de las dádivas de la gente, a través de las donaciones, a través de pedirle a los demás alguna moneda. En la Ciudad de México
hay diversos hospitales en los que puedes encontrar ese fenómeno. A las afueras de estos lugares hay gente que te pide diciendo que acaba de fallecer su esposa, su hijo, su mamá, etcétera. Y cuando entras y preguntas por ese supuesto paciente que acaba de fallecer, no existen registros. Quiere decir que esta gente, por su necesidad material, te arroja una mentira a la cara para obtener algún beneficio de tu persona. Entonces, esa es otra forma en la que la gente nos miente. También nos mienten por inseguridad. Muchas veces ha pasado que alguien explica algún tema, por ejemplo, un profesor o una profesora, frente a sus alumnos. Y cuando pregunta si hay dudas, todos dicen que no, aunque posiblemente dentro de los estudiantes existan 2, 3 o más personas que definitivamente no entendieron nada, pero que al ver que todo el grupo asiente, que todo el grupo está en una posición en la que parece haber entendido la clase, prefieren no quedar mal y se quedan callados y dicen que sí entendieron la clase. Es decir, la mentira existe en muchos niveles, pero también esas mentiras tienen un cierto grado de violencia, vamos a llamarlo así, que, que varía mucho entre una situación y otra. Hasta este punto, lejos de que yo te pueda dar muchos ejemplos, que ya he dado varios, quisiera que hicieras una pausa. Quizá podrías poner en pausa el video y reflexionar en qué situaciones personalmente te has encontrado tú. ¿Cuáles han sido tus motivos para mentir? ¿Cuáles han sido tus necesidades? Si ha sido por inseguridad, por intentar tener una postura piadosa hacia otra persona, por librarte de algún compromiso, o incluso por dañar a alguien, o sacar ventaja. Te invito a que reflexiones. ¿Por qué es importante que partas de tus experiencias personales? Porque algo que nos construye naturalmente a los seres humanos, aunque en un grado diverso en cada persona, es la empatía. Existe un filósofo que se llama o se apellida Kropotkin y él habla de la empatía y la empatía como un medio en el que la raza humana, la especie humana, logró sobrevivir a través del paso del tiempo. Porque no solo el egoísmo nos mantiene vivos, no solo el egoísmo nos ayuda a crecer o a ser mejores, también la empatía. La empatía nos ayuda a, a ser parte de los otros, a, ser, a sentir lo que el otro siente, a compartir con el otro lo que nosotros sentimos. Y eso es en diferentes niveles, como equipo en un lugar de trabajo, como compañero en en alguna escuela, como compañero en algún equipo, como pareja amorosa de alguien, como hijo, como hermano, como padre. La empatía es una cualidad, tanto moral como ontológica, es decir, como algo que conforma el ser de los seres humanos, que nos ha permitido permanecer, perdón por la redundancia del término, en la existencia como especie. Bueno, entonces a partir de la empatía podemos entender al otro. Y si entendemos cuáles son esos gatillos, esos disparadores que nos impelen, perdón, que nos empujan
a mentir a los demás, quizá podremos entender por qué los demás nos mienten. Si te entiendes un poco a ti mismo, si entiendes un poco esa parte de la humanidad que se encarna en ti, seguramente vas a poder entender al otro. Y bueno, te doy la pauta para que hagas tu propia reflexión. Si es que lo quieres hacer, si no, adelante, puedes parar el video y seguir con otras actividades, o bien continuar con la reflexión. Entonces, decíamos que primero había que entender cuáles eran esos actos en los que se mentía para poder describir un poco a aquellos que mienten. Entonces, diremos lo siguiente. A veces esos que mienten son personas inseguras. A veces esos que mienten son personas narcisistas, personas que se quieren imponer ante ti, personas que no aceptan que alguien más pueda estar un paso adelante de ellos, y la mentira puede funcionar como una artimaña para conseguir ventaja hacia otras personas. También puede ser simplemente por ejercer poder, por ejercer violencia hacia los demás. Entonces, ahí diríamos que efectivamente es una persona narcisista. Y te invito un poco a investigar más sobre lo que es el narcisismo. Desde el término cotidiano o populachero que puedas encontrar por ahí en algún diccionario. Y si te interesa un poco más, investigar también en la psicología qué significa el narcisismo. Te puede ayudar a esclarecer mucho al respecto de lo que es la mentira. Usualmente los que mienten son narcisistas. Y estos narcisistas también tienen otra habilidad. Son personas encantadoras, son personas que manejan una capacidad para engatusarte con una falsa empatía que realmente terminas creyendo lo que te dicen. Otro perfil de alguien que puede ser mentiroso es una pareja que te está engañando con otra persona. Una persona a la que le debes dinero o te debe dinero. Es decir, a veces hay personas que teniendo un compromiso contigo que no pueden cumplir, tienen que mentirte. En general, también hay personas o perfiles de personas que lo que quieren es mantenerte en un falso estado o creencia de bienestar. Y era por lo que mencionaba este motivo de la falsa piedad, ¿no? Te voy a decir que te amo porque no quiero dañarte. Te voy a decir que eres muy inteligente porque si te dijera que eres tonto, quizá te volverías más tonto. Te voy a decir que sí tengo tu dinero, pero que no lo traje para que no perdamos nuestra amistad. La mentira al final es una cortina de humo. La mentira es una artimaña, una herramienta de poder para imponerte ante el otro. Puede ser una mentira suave o puede ser una mentira muy fuerte. Sin embargo, es una herramienta de dominio, es una herramienta de escape, es una herramienta que maquilla las cosas. Mucha gente se vuelve un personaje, mucha gente se autocaracteriza para poder mentir. Y toma papeles que le ayudan a que la realidad sea como él o ella la platican y no como en realidad la experimentas. Tienes que poder leer a las demás personas.
Tienes que aprender a entender al otro en su actuar para darte cuenta cuando te están diciendo una verdad o no, cuando te están mintiendo. Hay personas que omiten datos o detalles de alguna situación y si bien no te están mintiendo en el sentido de negar cosas, sí te están mintiendo en el sentido de ocultar la verdad. Es complicado enfrentarte a alguien que miente, porque usualmente tienen más herramientas que tú, tienen una ventaja, tienen una intención de no decir la verdad. Y cuando digo que se pueden convertir en un personaje, me refiero a que este tipo de personas que mienten de manera constante, que ya lo hacen de forma casi patológica, casi como si fuera una enfermedad, ese tipo de personas ya tienen trabajado su lenguaje corporal, la forma de representar una falsa empatía, utilizan máscaras según les sea necesario y pues sus discursos ya están prearmados. Creo que a partir de esto que he dicho y de lo que sigue, puedes sustraer algunos tips de cómo encontrar esas mentiras, de cómo darte cuenta que alguien está utilizando un discurso falso para dominarte o para obtener ventaja de ti. Yo diría que un o una mentiroso o mentirosa se esfuerza mucho por hacerte creer las cosas. Da argumentos no pedidos, da por hecho que le vas a creer. Cuando se da cuenta que no puede engatusarte, intenta pasar el tema como si fuera un carpetazo, de golpe, para que no lo puedas cuestionar o no la puedas cuestionar. Como lo decía, también son, son personas que abusan del lenguaje corporal. Sus gestos son muy exagerados. Te tratan con mucha deferencia, son muy lindos o lindas, la amabilidad la exudan por todo el cuerpo. Sin embargo, hay algo en su mirada, en sus gestos faciales, que no necesariamente corresponde con esas acciones. Quizá podría ser un dejo de incomodidad de su parte. No todos los mentirosos tienen estas características, pero quizá podrías partir de esto que te digo para intentar identificar. Las máscaras que generan estos mentirosos son muy repetitivas, son también muy impositivas, son muy particulares en el sentido de que si tú tratas de manera cotidiana con estas personas, te das cuenta que no siempre utilizan esos gestos para decir la verdad. Justo a partir de cómo esas personas dicen la verdad, cuando realmente la dicen, es que tú te vas a dar cuenta cuando no la dicen, porque como lo dije al principio, esa es mi premisa. La mentira es un ocultamiento de la verdad. Por otra parte, el mentiroso siempre va a tener un argumento para contrarrestar tus objeciones. Pero esa forma de generar argumentos la vas a poder identificar. Es decir, la forma mentirosa de generar argumentos la vas a poder identificar cuando en la forma de narrarlos, porque al final es una narrativa y no una argumentación real, la otra persona no te deja salir de su discurso. Es decir, no acepta los términos,
o los esquemas con los que tú debates la supuesta verdad que te quiere imponer. Eso en ocasiones los lleva a generar actos de violencia, los lleva a perder el control. Pero también, partiendo de este narcisismo que menciono, dichas personas se creen tanto su capacidad de mentir que se vuelven descuidados, que mienten sobre un mismo tema de diferentes formas, que cuando tú los confrontas desde otra perspectiva, ya no pueden mantener ensamblada esa supuesta verdad. Su discurso empieza a flaquear. Quiero pensar en algún ejemplo para poder aterrizar estas ideas y me entiendas un poco mejor. Por ejemplo, yo llegué a trabajar en una librería. En esta librería había una persona que era muy capaz para las ventas. Cuando le pedían algún libro, siempre tenía un argumento para que ese libro se adecuara a la persona. Sin embargo, no contaba con que la misma persona, es decir, el cliente, pudiera regresar a la librería en una segunda ocasión y volver a preguntar exactamente por el mismo libro y desde otra perspectiva. Entonces regreso. Este vendedor vendía el libro primero como un texto de ventas. Es decir, este libro te habla de ventas y de estrategias para que seas un mejor vendedor. Después, con otro cliente, le decía, este es un libro de ventas, sin embargo, los principios que se enuncian en él son muy útiles para ganar un debate. A un tercer comprador o posible comprador le decía, este es un libro de ventas que te permite generar estrategias no solo para las ventas, sino también para poder estructurar un equipo de trabajo. Y usualmente tenía mucho éxito, lograba vender sus libros con una facilidad que a veces nos abrumaba. Sin embargo, regresando al cliente que mencionó hace rato, el que regresó varias veces sin haberse llevado el libro, venía con toda la intención de comprarlo y le volvió a preguntar, disculpa amigo, ¿este libro de qué trata? La primera vez que se lo intentó vender, le dijo que trataba de ventas. Y en esta ocasión le intentó vender la idea de que era un libro que, si bien era de ventas, sus alcances eran para un mejor manejo organizacional dentro de las empresas. Porque este cliente se le presentó con un nuevo perfil. La respuesta del cliente fue, oye, la vez pasada que intentaste venderme este libro, me lo describiste de una manera muy distinta. Hoy que vengo, me estás diciendo que el libro corresponde a otro orden de ideas. Entonces, ya no me lo voy a llevar porque me siento engañado. Me doy cuenta que en realidad quizá nunca has leído el libro, o si lo leíste no lo has entendido, y pues no va a corresponder el contenido con tu descripción. Te agradezco mucho, pero no llevaré a cabo mi compra. ¿Qué pasa con esto? Que si bien puede ser un ejemplo muy burdo o incluso muy soso, tiene mucho que ver con la parte que menciono de los mentirosos. El hecho de que se creen tan capaces de venderte una idea, tan capaces de tapar la realidad, que empiezan a ser descuidados, que empiezan a dejar de tener coherencia
en la forma en la que argumentan sobre una misma mentira. No pueden regresar sobre sus pasos para explicar la misma idea. Lo olvidan porque la confianza los desborda o porque simplemente su memoria no es tan capaz como ellos creen. Hago una nueva pausa, una pausa mental, vamos a llamarla así. Si quieres poner pausa al video, te invito a que lo hagas en este momento y reflexiones. ¿Qué otras características has encontrado en aquellas personas a las que auténticamente has descubierto como mentirosos o mentirosas? Lo que hemos dicho ahora muy seguramente no agota toda esta semántica de lo que pudiera o no ser una persona mentirosa, pero quiero que te sirva para trazar alguna línea de pensamiento si es que el asunto de la mentira y las personas que mienten están generando alguna discordancia en tu vida. Si es que alguna persona que te ha mentido de tal forma que te ha dañado. Si alguna persona que te ha mentido de tal forma que te ha hecho desconfiar de ti mismo o de ti misma. Y en ese sentido, este episodio tiene la intención de hacerte saber que el hecho de que tú hayas sido una persona con la capacidad moral, con la valía humana de tener empatía y creer en el otro, no te hace un tonto. Te hace una persona valiosa, te hace una persona confiable y te hace una persona madura, porque al final no podemos ir por el mundo pensando que todos nos mienten, pero tampoco podemos ir con la guardia baja, eso sí. Entonces, te invito, haz una pausa, intenta pensar en aquellos que te han mentido, no te culpes, no los culpes, es decir, sí, si tienen culpa, han hecho un acto de maldad, pero también dentro de este concepto de la empatía, hay que pensar hasta qué punto lo hicieron por miedo, hasta qué punto lo hicieron por falta de inteligencia, hasta qué punto lo hicieron por dañarte realmente. Si te han dañado realmente con esa intención de dañar, entonces es un foco rojo en el que podrías pensar en alejarte de esas personas. O por lo menos mantener una cierta distancia, un estado de precaución, de alerta. Sé más inteligente que aquel que te quiere dañar. Hazle creer que te ha dañado y da pasos más adelante que esa persona. Pero sobre todo, no permitas que la mentira modifique o dañe tu vida. Espero te hayas tomado el tiempo de hacer esa pausa que te sugerí. Espero que hayas aprovechado las ideas o las intuiciones que hemos esgrimido en este capítulo. Lo voy a seguir repitiendo en todos los capítulos que me sea posible. Nosotros no poseemos la verdad absoluta, poseemos algunas intuiciones, poseemos la experiencia de haber lidiado con aquello que charlamos en este podcast y queremos compartirlo para que tú puedas tener herramientas que posiblemente no habías considerado utilizar de manera consciente. Y vaya, cuando digo queremos, lo digo porque a través de los programas vamos a tener muchos invitados de distintas disciplinas, de distintos saberes, con cierta experiencia en la vida, no que nos amaestren, que nos enseñen, sino que nos compartan su conocimiento para ver si tenemos coincidencias o bien para implementar sus estrategias. Porque aunque hay un dicho que dice nadie experimenta en cabeza ajena, yo tengo un recuerdo muy vivo de algún documental que vi en algún canal de cultura
y en él mostraban cómo los atletas europeos hacían uso muy extendido de una técnica de pues de una técnica de ejercicio mental que tenía un alcance en sus capacidades físicas bastante loable. En aquel entonces me acuerdo que ponían como ejemplo a un gimnasta. El gimnasta tenía que hacer una pirueta en el aire, caer sobre una barra, volverse a impulsar, caer sobre la barra pero en otra posición y luego hacer un último giro de espaldas y caer de pie. Digo, algo muy común en el mundo de la gimnasia, que no necesariamente es muy fácil para todos nosotros, ¿no? A lo mejor algunos nos romperemos la cabeza en el intento. Pero bueno, en este capítulo, el gimnasta estaba practicando de manera física una, dos, tres, cuatro, decenas de veces. Intentó decenas de veces el ejercicio o la serie de movimientos y no lograba obtener un resultado favorable. Su entrenador habló con él, lo invitó a tener confianza en sí mismo, lo invitó a pensar en dónde estaba su punto flaco para poder llevar a cabo el ejercicio o la serie de ejercicios con cabalidad y le pidió que se sentara 5 minutos a reflexionar. En su mente, el gimnasta no solo pensó en qué estaba fallando, también repitió mentalmente esa serie de movimientos que su cuerpo realizaba durante la serie de movimientos que físicamente realizaba. Perdón por el trabalenguas. Cuando terminó su proceso de meditación, de reflexión, de revisión o como ustedes quieran llamarlo, por fin pudo llevar a cabo ese, esa serie de piruetas a la perfección. Hicieron un ejemplo con un nadador, con un corredor, y en todos los ejemplos que se exponían en este documental, se mostraba cómo los atletas, a través de su propia mente, a través de pensarse a sí mismos, envueltos en una actividad repetitiva que no lograban hacer físicamente, siempre y cuando en su mente se vislumbraran como alguien que lograba llevar a cabo esa actividad de manera favorable, al final del día lograban realizarlo, es decir, lograban volverlo real. Y en ese sentido, yo sí creo que la gente sí puede experimentar en cabeza ajena. Es decir, cuando escuchas lo que otros hacen o cuando ves lo que otros hacen, puedes aprender mucho. No se aprende hablando, no se aprende exponiendo tus ideas. Con eso solo reafirmas lo que ya conoces. Se aprende cuando eres capaz de callar, cuando eres capaz de poner atención y cuando eres capaz de reflexionar, de pensar, de jugar con esas ideas que te vienen a la mente respecto a un tema en particular. Entonces yo creo que sí, que los invitados y lo que se diga en este programa puede servir como experiencia propia si lo interiorizamos. Y bueno, para no dar más vueltas, quiero decir algo sobre la verdad. No importa el modelo en el que tú creas respecto a aquello que es verdadero. Es decir, si la verdad es una correspondencia de un enunciado con una serie de hechos en el mundo real, si la verdad es una serie de coherencias entre enunciados que hablan del mundo, o si la verdad es una suerte de correspondencia práctica que se va dando con el devenir del tiempo, no importa cuál sea tu concepto de verdad. Lo que importa es que aquellos hechos que son verdaderos
no pueden ser ocultados por siempre. Aquellos hechos que sí corresponden a lo real o a la verdad en el sentido en el que tú lo entiendas, van a terminar por surgir, por hacerse presentes. Y lo mismo va a pasar con los mentirosos. Siempre que te mientan, no importa si tú les das la razón en el momento, aunque no les creas. La verdad por sí misma va a salir a la superficie y les va a regresar la bofetada. Porque las mentiras son muy difíciles de sostener. Las mentiras requieren mucha memoria y mucha energía para ser duraderas en el tiempo. Eh, Muchas supuestas verdades históricas han dependido de que no exista la gente que presenció esa mentira en su forma de verdad. Y por eso sin testigos, pues se ha mantenido una mentira. Pero han tenido que faltar todas esas personas. Piensa que es una serie de baterías con mucha energía que cuando no están, mantienen, es que sí, que cuando no están, han mantenido esa mentira. Pero cuando salen elementos suficientes, la verdad sale a flote. El mentiroso no tiene ganada la realidad, porque lo único que sostiene sus posiciones, sus ideas, sus conceptos falsos es su discurso. Y cuando no tengan elementos para sostener su discurso, se va a caer. No, no te digo que con esto juzgues a las personas que mienten, porque insisto, todos mentimos. Alguna vez hemos mentido, por vergüenza, por querer sacar ventaja, por una falsa postura piadosa, por librarnos de algún compromiso, por necesidad. Todos hemos mentido, todos somos mentirosos. Es parte de nuestro ser como seres humanos, pero existen mentirosos de los que hay que cuidarse. Y en ese sentido giran todas estas reflexiones. Así que te invito a identificar todo lo que puedas de estas ideas que hemos arrojado. Y bueno, hemos llegado al final del capítulo. Creo que me extendí mucho, pero me parece que es mejor decir lo más que se pueda en el espacio del capítulo. Mucha gente no se va a quedar al final. Los que se queden les agradezco mucho. Los que escuchen el podcast parcialmente también les agradezco mucho porque el hecho de hablar a través del micrófono, de quitarse el miedo, de intentar compartir, es porque queremos, buscamos que la gente se beneficie de ello. Eh, claro, si el canal, el podcast, llegara a monetizar o llegara a generarnos algún beneficio a nosotros, insisto, digo nosotros porque voy a tener varios invitados a través del programa, pues qué bueno, estaría bien, pero en realidad este es un proyecto por amor al arte, un proyecto que busca llegar a las personas adecuadas y que busca generar conciencia, que intenta incentivar el pensamiento crítico, el pensamiento libre y sobre todo pues mantener la empatía como arma de subsistencia de la humanidad. Eso como programa. En cuanto a mi proyecto de consultoría filosófica, lo que me interesa es poder ayudar a las personas a librar o a enfrentar su vacío existencial, sus problemas cotidianos a los cuales no encuentran alguna respuesta, o cualquier problema mental que se les atraviese y que pudiera ser abordado con las herramientas de la filosofía. Si en algún momento necesitas ese tipo de ayuda, con todo gusto puedes contactarme
En el canal, en la descripción del canal tengo los medios de contacto. En algunos videos aparece también. Y si no, pues deja un comentario y con gusto atendemos tu solicitud. Pero bueno, insisto, este podcast tiene esa otra finalidad: poder ayudar a las personas, poder llegar a más personas con un solo video y bueno, también dar un foro a las personas que tenemos ese mismo compromiso con nuestra formación humanística. Hemos llegado al final, definitivamente ya hemos llegado al final, les agradezco. En nuestro siguiente programa vamos a tener un invitado. Su nombre es Diego Huitrón. Él es estudiante de logoterapia. Es licenciado en teatro. No sé si realmente ese sea el título, pero bueno, acaba de salir de la carrera de teatro, pero con muchos proyectos ya realizados. También estudió artes y actualmente está trabajando una, una forma de terapia que está aplicando en las empresas para mejorar el ambiente laboral y también para ayudar a los trabajadores de manera individual para que eh, aquellas dolencias psíquicas que les aquejan y que no les permiten mantener en simbiosis su vida personal con su vida laboral, puedan resolverlo. Y también, si no están muy interesados en estar bien en su trabajo, por lo menos puedan estar bien en sus vidas cotidianas. Entonces él nos va a acompañar. Eh, Hace unos minutos hablábamos sobre la idea de lo que es un personaje, o más bien hablábamos de la idea de que hay personas que se elaboran un personaje para mentir. Y si bien Diego está invitado para hablarnos un poco sobre el concepto del personaje, no necesariamente está conectado o justificando este capítulo, pero queremos ahondar en ese concepto y él es, a mi parecer, la persona indicada para hacerlo. Por hoy ha sido todo. Que tengan un excelente día, noche o tarde y que, aunque sea alguna cosa de este capítulo, aporte algo a su vida. Gracias.